Bienvenidos a un nuevo video de Básico de Ingeniería. Espero que te encuentres muy bien, mi estimado compañero. En este apartado presentaré varios aspectos y elementos relacionados para las funciones, especialmente en este caso la función lineal. Recordemos que esta función forma parte de las categóricas funciones polinómicas. Les quiero enseñar los conceptos más importantes para que puedas dominar de la mejor manera este tipo de función y te puedas aliviar a la hora de resolver problemas que son de gran importancia en las aplicaciones matemáticas. ¿Qué son las funciones polinómicas? Son una clase muy importante de funciones que se estudia en matemática. Además de ser sencillas de operar, estas están siempre definidas para todo número real. Una herramienta poderosa del cálculo, ya que reúnen condiciones especiales como la de ser continua, derivable e integrable. Entonces, una función lineal no es más que la representación de un polinomio de grado 1. Entonces, tenemos la siguiente expresión f de x. Lo denotaremos de esta manera, aunque existen guías que lo expresan como ax más b, pero en este caso lo represento como mx más n porque quiero que aprendas conceptos que te van a ayudar a una mejor comprensión de la función lineal. Por ser f de x un polinomio, entonces el dominio de esta función se va a definir en el conjunto de todos los reales. Quiere decir que acepta cualquier valor real que pertenezca a ese conjunto. ¿Qué podemos decir del rango de esta función? Como estamos tratando con un polinomio de grado 1, su grado es impar, por lo que su conjunto de llegada o rango estará expresado de igual manera por el conjunto de todos los reales. Se puede decir que no habrá alguna restricción o condición para el rango de esta función. Hablando geométricamente, la representación gráfica de dicha función lineal será la siguiente. Podemos observar que esta función representativa o general es la representación de una línea recta en el plano cartesiano, es decir, en el espacio R2. Porque trabajamos con las variables x y y. Ahora vamos a analizar ciertos parámetros y su significado geométrico para esta importante función lineal. Cuando hablo de parámetros me refiero a conocer el funcionamiento de las constantes m y n en la ecuación. Primero explicaré lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que una línea recta es simplemente la representación gráfica de infinitos puntos en el espacio. Entonces, para comprender este concepto de recta, vamos a tomar dos puntos cualesquiera del plano, donde tenemos P1 y P2. Entonces, si son dos puntos que pertenecen a la recta, yo las puedo evaluar en la expresión de la función. Cuando hablo de evaluar, me refiero a colocar la abscisa y la ordenada del par ordenado o de la coordenada en la expresión de la función lineal. Obtenemos lo siguiente. y2, que es igual a mx2 más n, y y1, que es igual a mx1 más n. Observamos que nos surgen dos ecuaciones. Cada ecuación representa una recta en el plano. Este sistema lo podemos restar miembro a miembro para obtener lo siguiente, donde y2 menos y1 es igual a mx2 menos mx1 más n menos n. Obtenemos una expresión donde puedo cancelar las n's y sacar factor común m a los términos mx2 y mx1. Una vez aplicado esas operaciones me resulta lo siguiente. En este punto puedo despejar el factor x2 menos x1, el cual pasa dividiendo al otro miembro. Esta expresión final es lo que me determina que m no es más que el cociente entre las diferencias de ordenadas y abscisas. Es decir, yo puedo decir que es el cociente de un incremento. Ahora quiero que observen lo siguiente, ya que esto nos ayudará a comprender el significado del parámetro m. Haré una comparativa, veamos. En nuestra gráfica podemos observar que hemos formado un triángulo rectángulo entre los puntos P1, P2 y otro punto del plano que denominé W. Este triángulo es el mismo que se contiene dentro de la representación gráfica. Un triángulo con vértices P1, P2 y W. Ahora haremos uso del concepto de la trigonometría, específicamente para la función tangente. Sabemos que por definición de triángulos rectángulos, la tangente de un ángulo, en este caso alfa, será igual al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de dicho triángulo. El cateto opuesto al ángulo sería ese segmento o lado WP2 y el cateto adyacente será el segmento o lado P1W. Cada tamaño de cada cateto se calcularía con la diferencia de las distancias de cada punto del eje X y Y. Es decir, restar la distancia x2 con la x1 me determinará el valor del cateto adyacente y calcular la distancia y2 con la distancia y1
me determinará el valor del cateto opuesto al ángulo. Siguiendo esta normativa, obtengo que la tangente del ángulo alfa será igual al cociente entre las diferencias de ordenadas y abscisas. Obviamente, esto ya lo habíamos hallado. Entonces, es acá donde te quiero enseñar esa comparativa que a la vez nos ayuda a relacionar el significado del parámetro m. Entonces tenemos que m es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y la tangente es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Por lo que puedo concluir que m será igual a la tangente del ángulo alfa. Hay que tener en cuenta que un ángulo se mide en sentido antihorario, entre la inclinación de la recta con el eje x. Si un ángulo mide 45 grados, quiere decir que la recta tiene una inclinación de 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces, el parámetro m es igual a la tangente trigonométrica del ángulo, que da la inclinación de la recta con respecto a la horizontal. Diremos que m es la pendiente de la recta. A partir de ahora ya sabemos que cuando veamos una ecuación de una recta e identifiquemos a m, vamos a saber que representa la pendiente de la recta. El saber cómo es su inclinación con respecto al eje horizontal. Ahora, ¿qué pasa si m es negativo? Veamos lo siguiente. Tenemos dos rectas en el plano. Observamos que ambas tienen distintos ángulos. Una posee un ángulo mayor que la otra. Recordemos cómo se clasifican los ángulos. Tenemos el ángulo agudo, que comprende entre los 0 grados y 90 grados. Tenemos el recto, que es igual a 90 grados. Y el obtuso, que comprende entre 90 y 180 grados. La función tangente varía de signo dependiendo del valor del ángulo. La tangente siempre será positiva para un caso comprendido entre 0 y 90 grados, por lo tanto m o la pendiente será positiva. Pero la función tangente es negativa cuando se comprende entre 90 y 180 grados, es decir, la pendiente será negativa. Entonces, a partir de ahora sabemos que al ver una recta de esta forma, a simple vista ya nos indica que su pendiente es negativa. Cuando la pendiente es igual a 0 o infinita, la pendiente será igual a 0 si la inclinación de la recta es de 0 grados, es decir, que esté contenida en el eje x. Si recordamos la función constante, es cierto que esta es una recta horizontal cuando la graficamos. Es debido a que m es igual a 0, tiene pendiente 0. Por eso su comportamiento en la gráfica. La pendiente será infinita cuando el grado de inclinación sea igual a 90 grados. Veamos ahora qué significa el parámetro n. Como tenemos f de x que es igual a mx más n, entonces, ¿cuánto vale f de x para un x igual a 0? Basta simplemente con evaluar f de 0 para obtener lo siguiente. Donde f evaluado a 0 será igual a m que multiplica 0 más n. Esto nos da a entender que la función evaluada en 0 será igual al parámetro n. ¿Qué pasa en este caso? Que obtenemos un par ordenado. Esa coordenada sería esta. En conclusión, el parámetro n nos indica el punto de corte o de intersección con el eje y. Ya sabemos que para hallar ese punto de intersección basta con evaluar la función en 0. Ahora, para hacer un análisis, determinar el comportamiento de una función es vital. Existen variedades de problemas que te piden determinar en qué regiones de la gráfica cambia el signo, es decir, cuando es positiva, negativa o igual a 0. Tenemos la recta que es igual a y igual a x más 2. Entonces, para estudiar su crecimiento, tenemos que observar lo siguiente. Podemos apreciar que la función es positiva desde x igual a menos 2 hasta el infinito positivo. Diremos entonces que la función f de x crece o será positiva para todo valor de x perteneciente desde menos 2 hasta el infinito. Es decir, estos valores del dominio tienen como imagen valores positivos. F de x será menor que 0 o negativa para todo x perteneciente desde el menos infinito hasta el x igual a menos 2. Traducción. Todo este subconjunto de valores del dominio tendrán imágenes negativas. Es decir, es una zona donde la función decrece o es negativa. Y por último, tenemos que f de x es igual a 0. Únicamente si x es igual a menos 2. Esto hace complemento a lo explicado anteriormente sobre el punto de intersección. En este caso sería el punto de intersección con el eje x. Basta con igualar la función a 0 y resolver despejando la variable x. Para terminar el video,
te quiero recordar y compartir las fórmulas que te van a ayudar a resolver los distintos problemas que tengas que resolver sobre la función lineal. Estas 4 son las principales, 2 ya conocidas y las otras 2 desconocidas. Una se denomina la ecuación punto pendiente, que en muchos ejercicios te piden buscar la ecuación de la recta. Y la otra es simplemente para poder hallar el valor exacto del ángulo determinado. Posteriormente, mediante ejercicio, explicaré estos puntos, que sé que te van a servir de mucha ayuda.